Buenos días, hermanos y amigos. Bienvenidos nuevamente en este día miércoles al estudio de la palabra de nuestro Dios. Te voy a invitar, como siempre, a que cerremos nuestros ojos porque vamos a pedir la bendición de nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Agradecidos estamos porque nuevamente vemos la luz de un nuevo día y porque vamos a estudiar las Sagradas Escrituras. Que su Espíritu Santo sea con nosotros y gracias porque usted no nos abandona. En su Hijo amado, nuestro Señor Jesús, le agradecemos. Amén. Muy bien, te damos la bienvenida a Alusiones, Imágenes y Símbolos, cómo estudiar la profecía bíblica. Y el tema de la semana, ya en la lección número 4, las naciones, primera parte. Y para hoy, miércoles 23 de abril, los gobernantes de los gentiles. Dios había elegido a Israel como su pueblo, como su nación, para que sirviera de modelo ante las demás naciones, pero la nación de Israel no tuvo a la altura del llamado y en su relación con Dios cometió pero muchísimos errores de los que hoy en día el pueblo de Dios lo sigue cometiendo. Aún teniendo el ejemplo de los israelitas, como ya estudiamos en días anteriores, las naciones paganas tenían sus reyes, los cuales en la mayoría de los casos se volvían déspotas, se volvían tiranos, opresores y otras características negativas que iban en contra de el pueblo, es decir, que lastimaban a cada uno de los habitantes del pueblo que ellos dirigían. Se valían de su poder para atropellar a sus ciudadanos y así como estudiamos, estos estaban llenísimos de autosuficiencia, de orgullo y de muchísima soberbia, porque en ningún momento estos reyes buscaban depender de Dios para poder dirigir a la nación que se les había encomendado. Y así la historia nos muestra que el pueblo de Israel también pidió rey como las demás naciones. No pudieron comprender que su rey era el rey de reyes, el todopoderoso que podía hacer lo que quería. Por eso encontramos en el libro de San Mateo, en el capítulo 20, los versos del 25 hasta el 28, la advertencia sobre estos gobernantes y también les dio un consejo sobre cómo tenía que ser el comportamiento de ellos al ser los líderes de la iglesia cristiana que estaba por iniciarse. Dice lo siguiente, Mateo 20, 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescates por muchos. De esa manera, Jesús estaba instruyendo a sus discípulos en cuanto a la humildad y el servicio. Y les dice que la autoridad terrenal funciona usando el poder, que no puede ser de otra manera, ya que en este mundo los que tienen autoridad tienden a enseñorearse de sus súbditos o de sus subalternos. Pero Jesús les enseñó que entre los ciudadanos del reino celestial, el poder, la jerarquía, el talento y la educación han de ser consagrados exclusivamente al servicio de otros y nunca deberán emplearse como un medio para dominar a otras personas. Jesús les enseñó que el que quiera hacerse grande, el que es mayor, servirá a otros en una forma completamente abnegada. Al parecer, Jesús aprobó que la única manera de ser grande es siempre que eso significara servir y no dominar. Así como Cristo cuando vino,
cuando vivió acá en la tierra fue, en primer lugar, una vida de servicio. Durante el transcurso de su ministerio, nunca tomó para sí ninguno de los privilegios que los rabinos solían atribuirse. Él no tenía nada que pudiera llamar suyo y nunca ejerció el poder divino en su propio beneficio. Qué ejemplo el de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos sirve para que cada uno de nosotros que decimos ser cristianos, para que nos podamos conducir en nuestra vida cristiana, sea que estemos en algún puesto de dirección en la iglesia o no lo estemos. El espíritu que nos debe de motivar es el espíritu de servicio hacia nuestros semejantes. Ese es el ejemplo que nuestro Señor Jesús ha dejado a usted y me ha dejado también a mí. Lastimosamente, algunos, cuando tienen un poco de poder dentro de la iglesia, quieren ejercerlo siendo autosuficientes sin querer depender de Dios. Y allí es donde en la iglesia comienzan a ir mal las cosas. Y hablo actualmente, no de la historia de la iglesia cristiana. Estas conductas pueden ocasionar que muchos de los hermanos se alejen de la iglesia y algunos pueden abandonar también la fe. Y es que así como los gobernantes de los gentiles, como es el tema de este día, no les interesa el bienestar social del pueblo, a muchos dirigentes espirituales no les interesa el bienestar espiritual del pueblo de Dios. Interesante lo que dice el escritor de la cartilla en el último párrafo. ¿Qué es lo que nos dice? Al igual que el antiguo Israel, muchos de los capítulos más oscuros de la historia cristiana son el resultado directo del compromiso de la iglesia con el mundo. Así como Israel se volvió hacia la adoración de ídolos y sus reyes se corrompieron por su apetito del poder hasta el punto de sacrificar niños a los ídolos, la iglesia adoptó gradualmente muchos de los medios y métodos de un imperio pagano hasta el punto de que muchos creyentes fieles fueron martirizados porque eran percibidos como amenazas para la iglesia y el Estado. Solo quiero puntualizar dos cosas. Uno, viendo las cosas como van en nuestra iglesia, ¿será que la iglesia está repitiendo ese comportamiento de tener compromiso con el mundo? Y eso está llevando a muchos a apostatar de la fe. Y en segundo lugar, o como segundo punto, se están adoptando medios y métodos del mundo en nuestra iglesia para hacer a un lado a aquellos miembros que han decidido mantenerse en alto o mantener en alto la bandera de la verdad, ya que estos son vistos como amenazas para sus intereses. ¿Qué piensas tú? Sea como sea, sea como sea que esté caminando la iglesia, no debes dudar de que Dios lleva este barco y que con seguridad llegará a puerto seguro. Elena de White nos aconseja en mensajes selectos en el tomo 2, en la página 449. No hay necesidad de dudar ni que temer que la obra no tenga éxito. Dios encabeza la obra y Él pondrá en orden todas las cosas. Si hay que realizar ajustes en la plana directiva de la obra, Dios se ocupará de eso y enderezará todo lo que esté torcido. Tengamos fe que en Dios conducirá con seguridad hasta el puerto el noble barco que lleva al pueblo de Dios. No tengas dudas, no tengamos duda. El Señor nos dirige a un puerto seguro. Que nuestro Dios te bendiga y gracias por estudiar con nosotros la palabra de Dios. Hasta pronto.